Hola chicos y chicas, continuamos con la resolución de actividades de asimilación relacionadas con el cálculo de fuerzas electromotrices. En esta ocasión nos dice que la intensidad de la corriente inducida en una espira que tiene 0,05 metros cuadrados de superficie y 2 ohmios de resistencia es de 0,1 amperios. Me pregunta que cuál es la variación de flujo teniendo en cuenta que se ha producido en un intervalo de tiempo de 0,4 segundos. Bueno, este problema es bastante sencillo, simplemente tenemos que partir de la ley de Ohm, que como sabéis no relacionaba la intensidad de corriente con la resistencia y con la fuerza electromotriz. De aquí despejaremos la FEM, que simplemente se obtiene multiplicando la intensidad por la resistencia del circuito. Es decir, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 0,1 intensidad por 2 ohmios de resistencia, es decir, 0,2 voltios. Después nos vamos a la ley de Faraday, que como sabéis nos relacionaba la fuerza electromotriz a partir de un cociente de incrementos. Simplemente despejamos ese delta de flujo que nos piden en el enunciado. De esta ecuación, simplemente sustituyendo menos 0,2 por 0,4 como intervalo de tiempo en el que se produce dicha variación de flujo y por lo tanto se induce la fuerza electromotriz, menos 0,08 Weber. Bien, muchos de vosotros estáis pensando que ¿para qué nos han dado la superficie de la espira? Pues en este caso no nos ha hecho falta, simplemente como dato teórico. Bueno, en este ejemplo me dicen que yo dispongo de un conductor rectilíneo por el que circula una corriente de intensidad I y una espira cuadrada que se encuentran en el mismo plano del papel. Bien, ese plano va a ser el plano de la pizarra, para nosotros, el plano del papel, y en el dibujado el conductor rectilíneo en negro con su correspondiente intensidad de corriente. El plano del papel va a ser este, si queréis que lo identifiquemos de forma más fácil. Y al lado voy a dibujar mi espira cuadrada. Una espira cuadrada que se sitúa en el mismo plano que mi conductor rectilíneo, lo voy a dibujar tal que así. Debemos de calcular o determinar el sentido de la corriente inducida. Por lo tanto, esta actividad es una actividad en la que debemos de aplicar la ley de Lenz, que como ya sabéis es la ley que nos permite determinar cuál es el sentido de las corrientes inducidas como consecuencia de los fenómenos de inducción electromagnética. Tenemos dos apartados. Me dicen que la espira en el apartado A yo la voy a mover verticalmente hacia arriba, es decir, voy a protagonizar un movimiento de este tipo, y en el apartado B yo voy a mover esa espira hacia la derecha, es decir, voy a aumentar la distancia de separación de esa espira al conductor. Antes de hacer ninguno de estos dos análisis, voy a entender qué es lo que he dibujado antes aquí de rojo. Bien, ya sabéis que el campo magnético generado por un conductor rectilíneo viene dado, se puede calcular su módulo, es decir, su cuantía, se puede calcular utilizando lo que se conoce con el nombre de ley de Biot-Savart, que la tenéis aquí escrita. Es decir, la intensidad del campo eléctrico depende directamente de la distancia al conductor que lo crea. Pues bien, si aumenta D, es decir, si aumenta la distancia de separación entre el conductor y el punto del espacio en el que estoy calculando el campo magnético, veo que disminuye B. ¿Cómo voy yo a representar esta relación entre distancia y campo magnético? Pues a medida que yo me separo del conductor rectilíneo, yo voy a aumentar el espaciado entre las líneas de campo que ese conductor crea. Ese espaciado, ese aumento de espaciado me va a informar a mí de que la intensidad de B disminuye a medida que aumenta D. Bien, ¿por qué pongo puntos y cruces? Bueno, pues si yo aplico la regla de la mano derecha, suponiendo que la intensidad es ascendente, a la izquierda del conductor yo tendré vectores salientes del plano y a la derecha del conductor tendré vectores entrantes. Por eso a la izquierda coloco puntos y a la derecha coloco cruces. Vámonos al apartado A. En el apartado A me dicen que yo muevo verticalmente hacia arriba esa espira. Es decir, yo desplazo esa espira
verticalmente hacia arriba, y lo que observo es que, independientemente de la distancia que yo recorra, el número de líneas de campo que atraviesan la superficie de dicha espira no varía. Eso significa que en la situación A no va a existir fuerza electromotriz porque el flujo a través de esa espira en ese movimiento no es variable. Esto no ocurre en el apartado B, porque en el apartado B, efectivamente, a medida que yo me separo del conductor, veo que el número de líneas de campo que atraviesan la espira sí varía con el tiempo. Es decir, aquí sí existe una variación de flujo y por lo tanto sí se induce una FEM. ¿Qué está ocurriendo a medida que se desplaza la espira hacia la derecha? Pues que se produce una disminución de líneas de campo entrantes. Eso significa que se va a producir una fuerza electromotriz, pero esa fuerza electromotriz, como ya sabéis, debe de oponerse a la causa que lo produce. Es decir, el campo magnético asociado a esa fuerza electromotriz debe de oponerse a esa disminución de líneas de campo entrantes. ¿Cómo me opongo yo a una disminución de líneas de campo entrantes? Pues con líneas de campo también entrantes. Esto significa que por la misma cara de la espira por la que entran las líneas del campo magnético inductor, deben de entrar las líneas de campo magnético inducido. Es decir, tienen que hacer algo así. Bien, y para que las líneas de campo magnético inducido entren por la misma cara en la que yo estoy dibujando las cruces, la corriente eléctrica, que la voy a dibujar de amarillo, debe de circular en esta dirección y sentido. Es decir, un sentido horario para que se produzca, o un sentido horario en el que circulará la FEM inducida como consecuencia de esta variación de flujo.